Wim van de Keibus no cal presentar-lo gairebé aquí perquè hem vist moltes de les seves obres en aquest teatre, aquí al Mercat de les Flors, en diverses ocasions. De fet, han estat 4. A finals dels anys 90 van veure In Spite of Wishing and Waiting. Wanting. No? Wanting. I més tard van veure, creo que és Nieuwswart. Nieuwswart es el Nuevo Negro. El Nuevo Negro. También hemos visto más adelante, ya cap al 2015, van veure What the Body Does Not Remember, que era una reposició, no?, del treball. De fet, aquest treball va ser la primera obra amb la que ell es va donar a conèixer com a coreògraf amb molt d'èxit. Va fundar la seva companyia a mitjans dels anys 80. Ell no només és coreògraf, sinó fotògraf, cineasta, i en les seves obres ha utilitzat un llenguatge molt eclèctic, ha fet servir molts mitjans d'expressió i gairebé en tots els seus títols va provar en diferents formats. La seva dansa es caracteritza per una marcada fisicalitat que porta al límit els seus ballarins i ens mostra la part de vegades més visceral i salvatge de l'ésser humà. Un tret que ara a Traces tornem a veure en tot el seu esplendor. Jo, per empezar, ara ja passo al castellà per parlar amb en Wim, que el parla molt bé. ¿Cómo empezó la idea de Traces? Porque no fue una idea original tuya, sino que empezó como un encargo, ¿verdad? Había un festival Europalia que se enfocó cada año en un país y en 19 era Rumanía. Querían que yo haga un espectáculo que tiene una relación con el país. Y mucha gente, ellos querían que era algo político, como el post-Ceausescu, situación política que era mucha opresión. Pero antes he hecho un espectáculo que era muy político también, un mitología, era Trap Town, pueblo atrapado en un laberinto, y todo con película y con baila y gente que se opresan. Y no tenía ganas de hacer otro de político. Y siempre estuve fascinado del bosque salvaje, del wilderness en Rumanía, el último pulmón de Europa. Bulgaria, Rumanía, donde hay osos, ciervos. Todavía hay algo muy auténtico, pero el último bosque salvaje. Y yo quería hacer algo con más la relación entre humano y animal u naturaleza en general. Y estuve allá y después yo digo, voy a hacer algo así como el símbolo, del último símbolo de salvaje, bosque salvaje es el oso. El oso que viene ahora es peligro, viene a las ciudades, comer la basura y todo, entonces bam, bam, bam. Pero también todos los gitanos, el oso era como un perro, ¿sabes? Domesticado. Es muy fascinante, pero cuando Rumanía entraba en Europa, estaba prohibido. Entonces han perdido muchos de sus trabajos con los animales. Y esta es el pro y el contra siempre, es la globalización, la autenticidad se pierde y yo digo, la naturaleza es un poco indiferente de toda esta pasión, pero también nosotros estamos destruyendo la naturaleza. Por eso, y volvía a pensar a Kudelka, Josef Kudelka, el fotógrafo checo, que ha hecho toda una serie sobre gitanos. Fotografías, ¿no? Fotografías blanco y negro en los años 60, 70. De Roma people que viajaban pero sin vivir en un lado, siempre cambiando, nómadas. Y digo, es súper interesante. Veía una foto con un calle, un macadam, con líneas, y un bosque, y gitanos que estaban al lado viviendo, y digo, esta es la escenografía. Y después cambiamos la calle, el bosque tiene que mover, dejamos un trace en el bosque, y cuando hay un trace en el bosque, el humano come todo. Es como en the wilderness en Brasil también, cuando hay claro, los rastros de las calle, carreteras, después ¿no? up.
porque podemos llegarla. Y por eso he empezado así, con mucha música de gitanos en 7, 9, 13. Y después fue a Mark Ribot, Trixie Whitley en Nueva York, y mostrando la música que me inspiraba. Y ellos han hecho otras composiciones, pero inspirado también de esta. Fantástico, era como esta. Porque tú al plantearte este espectáculo, o sea, en el que retratabas, ¿no? A través de estas imágenes que te sugerían el libro de fotografías, renunciaste o no quisiste usar música balcánica, música del pueblo gitano directamente, ¿no? Del pueblo romaní, sino has hecho esta música de guitarra eléctrica. Sí, pero no soy gitano, no soy roma, Claro, no soy de Rumanía, entonces prefiero de hacer algo abstracto y no como documental, porque al final yo hago otra cosa. Empezamos con un accidente, una chica en un calle y las luces, ¡bang! Y se va, después los osos y hay la bruja del bosque que tiene los osos. Hay 3 osos, un salvaje, un domesticado y otro que duerme. Era la anécdota que un turista iba a fotografar el oso en la cueva y se despierta y ha comido el turista. Necesitamos el oso que duerme es muy peligro. Pero tengo que decir que la cosa que me ha dicho, ahora tengo algo para empezar, era un ritual que existe en Transilvania, donde la gente el 1 de enero hacen un ritual de renovación. Y la gente entra en el piel de un oso y todo el pueblo baila con la piel de un oso de verdad. Y ahora es prohibido. Entonces, todavía puedes por 200 euros tomar un piel de oso, pero son protegidos. Pero para mí era interesante que el ritual de renovación, porque el oso duerme, pero cada año se despierta en la primavera. Y la gente en trance, así con música, y digo, interesante, pero no voy a hacer voy a darle la vuelta, ¿no? Sí, al final aquí el oso coge la piel del humano y se vestido con la piel de humano, entra en el humano, pero no le gusta y dice ¡paf! Porque a lo largo del espectáculo hay diferentes escenas, pero yo creo que hay trabajas como una especie de simbiosis entre el humano y el animal, ¿no? Que hay de humano en los animales y que hay de animal en los humanos, porque vemos uno de los osos, el domesticado, casi haciendo de persona, ¿no? Cuando le hace el masaje al bailarín, ¿no? Era algo que... Sí, no hemos utilizado ni la piel de un oso. No, eso no. Hemos trabajado con alguien que hace el vestido, pero andan con prolongaciones, ¿cómo se dice? Stelts. Porque el oso es más alto enfrente y nosotros cuando hacemos el 4 patas no. Entonces toda la fisionomía del oso es respetado, pero son bailarines que entran en el vestido y salen otra vez bailando. Pero siempre me ha fascinado esta cosa, ¿qué es el animal en el humano? Y por eso también tenemos este bosque en blanco y negro con fotografías casi, que es pintado, que al final cortamos y ¡waf! Y la bruja se muere con el árbol. Pero a un momento quería cambiar todo el mundo en ciervos. Y era solo haciendo así, que los cuernos de ciervo, y todo el baile es así que van... Con los brazos pintados de blanco, ¿no? De blanco. De hecho, y cambiamos el humano en animal y después ellos lo deshacen otra vez y vuelven al humano. Pienso que la relación, no estamos tan lejos de animal si estamos en un bosque, pero en la ciudad o en la vida estamos muy lejos, estamos destruyendo, comemos, no sé. Y a mí hay algo muy fascinante en los ciervos también, cuando lo ves. Yo acuerdo, mi padre era veterinario, siempre cuando estuvimos,
por la mañana despertar muy pronto para ver a los ciervos. Y cuando lo ves es como silencio. Y después, pa, 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 pa. Este instinto es muy cerca de mi trabajo, pienso. Y después no necesito forma, necesito como to hide, how you say. ¿Esconder? Esconder la técnica que los bailarines tienen. Porque tiene mucha técnica, bueno, Sí. mucha técnica, 10 bailarines maravillosos. ¿Cómo los eliges? ¿Cómo trabajas con ellos? Y también me gustaría preguntarte, antes de que expliques cómo los eliges, ¿qué diferencia hay con esta generación con la tuya? ¿Cómo ha cambiado la relación con los bailarines? Bueno, yo empecé, no he hecho una escuela de baila o de actor o dirigir, o ni fotografía sí, pero en Nueva York, Sí. mucho mí mismo. Pero yo creo que ahora los bailarines tienen técnica. Hacen clásico, hacen contemporáneo, vienen de todos los países, pero la rusa tiene otra técnica que el italiano. Pero hay algo muy diferente, como elijo menos y menos gran audiciones con 500 personas, que digo, es difícil de elegir, porque tienes que ser rápido, muchas veces tomo 15 días pero es mucho. Y ahora es más trabajando con gente que veo, que digo, puedes venir, La gente son más educados en técnica. Cuando yo empecé no había posibilidades de hacer clases. No existe. O pagas un profesor que viene. Pero no había clases ahora en Bruselas. Puedes ir workshop, taller, Claro, porque ahora lo vemos como la cima de la danza contemporánea, Bruselas, pero cuando tú empezaste no había tanta danza, ha cambiado mucho, ¿no? Es verdad, pero hay un poco la globalización de la danza, que Sí. todo el mundo es un poco similar. Yo veo, este prof, esta escuela, Y yo pienso, si haces un espectáculo, yo intento de olvidar, de cuestionar también mi técnica, o no sé, veo lo que es necesario, o no sé, lo hago y trabajo y voy más adelante, y trabajo también con la gente, quién está fuerte en qué cosa. Es algo intuitivo que digo, esta persona fue a Rambert Company en Londres durante el lockdown, 15 semanas, no conoces la gente, y en 15 semanas haces una obra de 70 minutos por cámara. Entonces, primer día, y haces, ok, tú, y lo haces intuitivamente. Ves, este bailarín tal vez no tan, pero teatralmente sí, paf. En la puesta teatral, otro en más jugando. Es algo muy intuitivo que haces sin preparar, y después ves cómo, y después conoces a gente personalmente, y pocas veces te equivocas si sigues la intuición. Y es así que trabajo. También veo quién está. Y en Traces también se ven diferentes personajes, en Sí. que haya, ¿no? Hay como un líder del grupo, hay como una mujer más solitaria, la chica, que no sé cómo se llama, con la coleta rubia, más larga, Es más alta. Masha, Masha. que es la bruja de ella del lado del... Hay una gran oposición entre los dos. Sí. Él que quiere hacer la calle y cortar el bosque, y ella que tiene los osos como felin, como Sí. la bruja con gatos, pero así, de hecho, tú tienes 3 osos. Y es otra cosa. Es como un fairy tale, pero Pero con duro. muchas agallas y muy visceral. Sí. Hemos hecho, el último trabajo que hemos hecho es con Olivier de Sagazan, el artista que trabaja con argil, es muy diferente. Antes era con Straptown, con mucho texto, con Jerry Killick y Kylie Walters como actores con mucho texto. Y a mí me gusta de cambiar, de hacer
algo aquí, hay poco texto, no importa, pero hay la relación entre el ritmo, la música y el baile, pero Sí. no baile sin historia. Claro, sí. De hecho, el texto es rumano, no lo sé porque no lo Es entendía. croata. Es croata, vale. Croata, sí, no es rumano. Por eso no entendíamos ni una No, palabra, pero ¿no? a mí Vale. me gusta tal vez que no Que no hay se- meaning que empiezas a Porque pensar. lo oyes o lo escuchas más como una canción. Al no entenderlo, al menos para mí, se fusiona como mejor hasta con la danza, ¿no? Porque así no piensas, ay, ¿qué ha dicho? Ves la actitud corporal, ¿no? Y el tono de voz y parece música. Sí. Muy bien, y para terminar, quería preguntarte cómo ha sido presentar aquí el espectáculo. Bueno, estáis presentando, estás en medio de estas funciones, porque creo que hacía un tiempo, ¿no?, que no actuabais desde Sí, agosto. el año pasado, justo antes del lockdown en Bélgica, hemos actuado en Italia, un interactivo. En Italia, en Milano, con el hotspot, y nosotros entre el público con 2 veces al día, muy peligroso después, pero todo bien. Después hemos hecho Trap Town en Théâtre de la Ville, Teatro Nacional de Luxemburgo, y después Traces, justo antes y después nada, solo en Kalamata con Linda Capitanea, en verano, agosto, en aire libre. Y ella que ha dicho, quiero no anular el festival, es posible fuera, y era posible. Y aquí en España es posible también. Bélgica, todo el resto lockdown, pero no pienso que es tan peligro, es muy corona-proof. Y necesitamos actuar, no podemos continuar así. Hay cancellations en noviembre porque la gente tiene miedo. Pienso que tenemos también dejar las cosas que es posible, no podemos continuar a crear o ensayar. El dinero está acabado. Claro. Y necesitamos el público y actuar. Bueno, y el público también os necesita a vosotros. Muy contento aquí en el mercado con Ángels, Marguerite, que nos invita y que el festival y que tienen el coraje de decir, sí, lo hacemos, y es posible, mucho testen, mucho Bueno, va a ser una historia larga, porque nosotros necesitamos mucho viaje internacional para existir, no solamente en Bélgica, y este va a bajar. Claro, espero que la cosa se recupere, que las vacunas lleguen y que haya más gente con el pasaporte, ¿no? Para poder, bueno, pasaporte de poder viajar porque te han vacunado del Covid. Pues muchas gràcies, Wim. Moltes Placer. gràcies i espero que us hagi servit i us hagi donat algunes claus sobre l'espectacle.